¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La Biblia dice en Juan, el capítulo 20, en el versículo 24, que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, entonces estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás dijo que no iba a creer si no viere las señales de los clavos en las manos de Jesús. Tomás vio las señales y adoró al Señor. Pero Tomás por lo menos dijo que si no viere. Hay un grupo de personas que aún viendo no creen. Por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de las profecías acerca de Cristo. Esas profecías que declaraba el Antiguo Testamento a través de los salmos, a través de la ley, a través de los profetas. Esas profecías que cumplió fielmente nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de entrar en esas profecías, yo quisiera que veamos unos términos o unos conceptos que hablan acerca de la incredulidad. Dice que la incredulidad es una imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Según la RAE, dice que es una repugnancia o dificultad en creer algo, o falta de fe y de creencia religiosa. Resulta muy difícil creer algo que no hemos visto. Resulta muy difícil. De hecho, por eso se hace tan complicado para el ser humano aceptar la fe si el Espíritu Santo no viene antes y le muestra el Evangelio. Se hace muy difícil porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros, como seres humanos, somos incrédulos. Muchas veces somos incrédulos, por eso en cada conversación surgen algunas de estas frases como: déjame ver si me están enseñando un audiovisual, o yo tengo que verlo para creerlo, o te piden muestra de amor, o simplemente le dicen: dile que me llame a cualquier cosa. Porque se hace muy difícil para nosotros creer en algo que no hemos visto. Nos cuesta creer en algo que nosotros no hemos visto. Ahora bien, qué molesto se hace cuando nosotros le mostramos algo a una persona y esa persona aún así no cree. Algo que se ha palpado, algo que se ha demostrado, algo que la mayoría de las personas lo han aceptado e incluso científicamente se ha comprobado y estas personas no lo creen. Qué molesto se hace cuando en un tribunal hay pruebas contundentes para sentenciar a una persona que ha cometido un error, que ha cometido un pecado, y simplemente lo absuelven cuando las pruebas están ahí, están palpables. Qué molesto se hace cuando, aún demostrando por todos los medios el amor que sentimos hacia una persona, esa persona dice que nosotros no le amamos. Porque aunque es difícil creer en algo que no hemos visto, yo creo que se hace más molesto cuando una persona no cree algo que ya sí se ha visto, que ya se ha demostrado, que ya se ha palpado. Bueno, pues esto es básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo el Señor Jesucristo cumplió cada una de las profecías que se decían acerca de Él. Tomás vio las señales y adoró al Señor. Tomás dijo:
Dios mío y Señor mío. Hay personas que aún viendo las señales que Cristo ha hecho, que Cristo hizo y que Cristo sigue haciendo a través de su pueblo, no creen. Vamos a ver estas profecías o básicamente algunas de las profecías que Jesucristo cumplió, que se decían de Él en el Antiguo Testamento, en la ley, los salmos y los profetas, y que Él cumplió cabalmente. No podemos verlas todas porque realmente son muchas, pero vamos a ver estas profecías. Aquí tenemos estas profecías acerca de Cristo. Vamos a ver primero su descendencia. En el Antiguo Testamento, en Génesis 49:10, dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. En el Nuevo Testamento podemos ver que en Lucas 3:33 y 34 hay cumplimiento de esa profecía, porque dice en la genealogía de Cristo que Él es hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. O sea que aquí podemos ver la descendencia que es tanto hijo de Judá como hijo de Abraham. Otra profecía que podemos ver es su lugar de nacimiento. En Miqueas 5:2 dice claramente: tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Mateo 2:1, cuando dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así que podemos ver estas profecías cumplidas. Podemos ver también su nacimiento virginal en Isaías 7:14 y el Nuevo Testamento en Mateo 1:18 al 21 también declara su nacimiento virginal. Su entrada a Jerusalén también la podemos ver, como en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso tiene cumplimiento en Marcos 11:7 cuando dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Podemos ver que Jesús sería traicionado. En Salmos 41:9 nos dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cancallar. Podemos ver a la luz de los evangelios, específicamente en Marcos 14:10 también nos habla de que Judas traicionó al Señor Jesús. También podemos ver el precio de la traición. Zacarías 11:12 nos dice que si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Podemos ver en Mateo 26:15 esa profecía cumplida cuando dice el versículo: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron ¿cuántas? 30 piezas de plata. Podemos ver su silencio en Isaías 53:7 y cumplimiento en Mateo 26. Podemos ver que Jesús sería maltratado y escupido en Isaías 56. Y podemos ver el cumplimiento en Marcos 14:65. Podemos ver su acto sustitutivo en Isaías 53:6 y su cumplimiento en 1 Corintios 15:3 cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También podemos ver que se profetizó que le dieran vinagre en su sed. Dice en el Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso en Juan 19:28 y 29 podemos verlo. Podemos ver también que Jesús se profetizó de él que sus huesos no serían quebrantados. Eso lo vemos en el Salmo 34:20 y cumplimiento en Juan 19:33. Su costado sería traspasado. En Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Podemos ver en Juan 19:34 el cumplimiento. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Otra profecía dice que echarían suerte sobre sus ropas. Lo vemos en el Salmo 22:18 y su cumplimiento en Marcos 15:24. Sería sepultado con los ricos. Dice en Isaías 53:9 que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Podemos ver también que el cumplimiento en Mateo 27, del 57 al 60, que José de Arimatea, dice, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Y el versículo 59 dice que tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En Jerusalén en esos tiempos, solo los ricos podían tener tumbas con piedras que rodaban. Y vemos también su resurrección. En el Salmo 16:10 dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí está todo nuestro evangelio, toda nuestra base en la resurrección de Cristo. Lucas 24:3 al 11 habla y declara cómo Cristo resucitó. Y todas las escrituras declaran cómo Cristo resucitó. Estas son algunas de las profecías que Cristo cumplió a cabalidad. Se cumplió toda la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde dejó de cumplirse. Todo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Pero por más que Cristo cumplió con todo esto, por más que Él fue el candidato perfecto, por más que Él fue la persona que más se pareció, porque lo cumplió todo, las personas del Antiguo Testamento, o más bien las personas de la época de Jesús, no creyeron en Él. No creyeron al anuncio que decían los profetas como Isaías, Jeremías y los demás. Lo que ellos no saben es que al decir eso o al no creer en Jesucristo, ellos también estaban cumpliendo con otra profecía que se estaba cumpliendo en la persona de Jesucristo. Dice en el versículo 36 de Juan, el capítulo 12, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y dice el versículo 37 que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ellos lo que no saben es que estaban cumpliendo con otra de las profecías que se decían acerca del Señor Jesucristo, de que su pueblo no iba a creer en Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice en Juan el capítulo 11. Así que estas personas no creyeron en el mensaje que se les decía, no creyeron en la persona de Jesucristo. Pablo también habla acerca del mismo versículo en Romanos el capítulo 10. Pablo le habla a otra generación de israelitas, unos 30 a 50 años más tarde. Pablo le habla a otra generación de israelitas que tampoco creían, a pesar de ver todas las señales que el Señor Jesucristo hacía en el pueblo gentil ya para ese entonces. Ni el pueblo judío de la época de Jesús, ni el pueblo judío de la época de Pablo estaban creyendo en las profecías acerca de Cristo. Pablo les habló acerca de su condición, de la condición de Israel en esos momentos, de cómo ellos estaban siendo incrédulos. Y es que ellos fueron incrédulos durante toda su época. Así que ni los judíos de la época de Pablo, ni los judíos de la época de Jesús creyeron en estas profecías que nosotros ya hemos visto. Estos judíos habían visto las señales. Ya sabían de la resurrección de Jesucristo. Esos judíos ya sabían quién era el Señor Jesucristo. Pero aún así, ellos decidieron no creer. Porque esa es la historia del pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo totalmente incrédulo. Los judíos no creyeron o no tomaron en cuenta las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él se decía, como dice el mismo Jesucristo en el camino a Emaús. Aunque podemos decir que en el mismo contexto de Juan 12, cuando el Señor habla a todos ellos y ellos no creen en sus palabras, hay un grupo de gobernantes que sí cree en ellos, pero no lo hace abiertamente. Lo hace simplemente
en privado, por así decirlo, de manera privada. Porque ellos no pueden decirlo abiertamente por temor a los fariseos, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Pero creer en Cristo a medias no es creer en Cristo. Dice la palabra de Dios que el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no podemos simplemente creer en Jesús a medias. Los mártires en aquel entonces, quizás no es el mismo contexto, pero ellos se escondían en catacumbas para ser librados por su vida, porque los estaban persiguiendo para matarlos al que confesaba la fe de Jesucristo. Y aún así, cuando ellos eran agarrados, cuando ellos eran atrapados, ellos confesaban su fe y muchos de ellos fueron muertos. Ellos se escondían y adoraban en catacumbas, pero no se escondían por un temor a ser expulsados de la sinagoga. No se escondían por un temor a ser expulsados de la universidad, a ser expulsados de un círculo social o de un club social, a ser expulsados de un trabajo, sino para preservar su vida. Y aún así, cuando lo agarraban, ellos confesaban y muchos de ellos perdieron su vida. En Apocalipsis dice que Dios al tibio lo vomita de su boca. No se puede creer en Dios a medias. Lamentablemente no se puede. Es un insulto contra Cristo y contra su obra decirle a Cristo que sí en privado y decirle que no en público. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te dijo que sí en público. Cristo se subió al Gólgota en plena luz del día. Cristo se paró en una cruz, fue clavado en una cruz frente a todos los judíos que habían venido a la Pascua y dio un testimonio público de que estaba muriendo por su pueblo. Por eso es un insulto que nosotros le agrademos de manera privada y no le confesemos de manera pública. Eso es lo que dice Romanos 10, el capítulo 10. ¿Sabes la razón de traer ese tema de las profecías acerca de Cristo? ¿Sabes por qué te traemos este tema en el día de hoy? Es sencillo. Es porque los judíos de la época del Señor, los judíos de la época de Pablo, no son diferentes a las personas del día de hoy. Estas personas, a pesar de ver todas las señales y ver todas las profecías cumplidas en Cristo y a pesar de habérseles predicado el Evangelio, no creen al Evangelio. Si bien es cierto que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer una obra en ellos, tiene que revelarles el Evangelio, tiene que iluminarles, tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio, estas personas no quieren creer en el Evangelio. Hay personas que Satanás los mantiene ciegos, que los mantiene ciegos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay personas que por más que se les predique el Evangelio, que por más que se les enseñe el mensaje de salvación, no creen en Jesucristo, no creen a la palabra de Dios. Y nosotros como siervos, como mensajeros del pacto, nos llenamos a veces de impotencia por eso, porque está claro, el mensaje de la salvación está claro. Hay muchos versículos que hablan acerca del mensaje de la salvación. Las profecías están ahí. ¿Cómo es que no la pueden ver? Lo que pasa es que están cegados y el Espíritu Santo no les ha iluminado. Pero también estas personas quieren adecuar el Evangelio a ellos y no ellos adaptarse al Evangelio. No quieren aceptar las condiciones que tiene el Evangelio porque eso hiere el orgullo de ellos. La palabra de Dios ha sido predicada. Ya la palabra de Dios se ha dicho en Juan 14:6, en Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no se logra siendo de una descendencia, porque no somos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de aquel, del único que tiene gloria como del unigénito del Padre. Luego de escuchar el mensaje de salvación, luego de escuchar el Evangelio de Cristo, solamente te quedan dos caminos. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, tienes juicio eterno. Y algo importante, así como se cumplieron todas esas profecías del Antiguo Testamento, así también las palabras de Jesús se cumplen y se están cumpliendo. En el mismo Juan 12 dice el Señor que las palabras han de juzgar a aquellos que no aceptan el Evangelio. Él les dice allí a las personas que está conversando, les dice, si ustedes me aceptan tienen vida eterna. Ahora bien, si no me aceptan, las palabras que yo les he hablado los han de juzgar. La palabra de Dios los va a juzgar. La palabra
que se te ha predicado te va a juzgar. Esto a nosotros como cristianos nos debe dar confianza también en la palabra de Dios. Nos debe dar confianza de que se cumple toda palabra de Dios y que debemos de creer todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Por más pequeña y diminuta que sea, Dios siempre cumple su palabra. A ti, amigo mío, solamente te quedan dos caminos, dos cosas que hacer. Es como una Y. Estamos aquí, o vamos para acá, o vamos para acá. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, tienes juicio eterno. Todas las profecías acerca de Cristo se cumplieron. De la misma manera, lo que Él dijo en Juan capítulo 12 también se cumplió. Y tengo que decirte que cuando la Biblia habla de creer, no es solamente creer en que Dios existe, creer en que Cristo existe, no. Es creer en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Es creer que Dios le levantó de los muertos con poder, con el poder del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hay que creer? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que hay que creer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Romanos 4:24 también habla acerca de esto. Y dice que no solamente con respecto a sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es esto lo que hay que creer, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.